Seguimos con ustedes en la fuerza de la verdad. Había un planteamiento que se estaba haciendo hoy en las redes sociales y en medios digitales internacionales, donde la pregunta que se estaba haciendo implicaba la sustitución de los docentes en el sentido de que se pueda tener una educación que pudiera manejarse a través de la inteligencia artificial. Y la pregunta era si era posible la enseñanza a través de la inteligencia artificial y la sustitución prácticamente de un porcentaje importante de docentes. Yo creo que a corto o mediano plazo esto será posible. No puedo decir que sea deseable, pero sí posible. Y viéndolo desde el punto de vista sistémico, organizacional, también da la oportunidad para que se pueda instituir, para que se pueda dar una puerta abierta a este tema del homeschooling, que es una manera de donde los padres se encargan de la formación de sus hijos y en las propias casas ellos sirven de maestros, de tutores, y van acompañando a sus hijos en ese proceso de aprendizaje, que es distinto a lo que se ha manejado a través del tiempo, con los niños asistiendo presencialmente a los colegios y a las escuelas. Fíjense que en la prensa de hoy, pues ya se hablaba de un sometimiento a la justicia de profesores que habían sido acusados o señalados de cometer violación sexual contra algunos de los niños. En el día de ayer se hablaba de una normativa que castigaría a los profesores que tuviesen contacto, conversaciones con los niños fuera de las aulas. Es decir, que en el recreo se estaría pues observando el comportamiento de los profesores y en adición a esto con una serie de normas que incluye la prohibición de que tengan comunicaciones a través de los celulares y cosas así. Es decir, que toda la temática que se ha venido manejando para proteger precisamente la salud emocional, física, espiritual de los niños, pues los niños que asisten a las escuelas, ha estado sobre la mesa. Entonces, el homeschooling prácticamente termina con esto, porque los padres, que son los tutores, a los que más les duele cuando sus niños tienen algún inconveniente de cualquier tipo, pudieran tener la oportunidad de participar muy activamente en ese proceso de enseñanza y aprendizaje con sus muchachos. ¿De qué nivel a qué nivel se pudiera estar hablando de esto? Bueno, yo entiendo que la inteligencia artificial es un computador y como todo computador tiene una entrada de datos, un procesamiento de datos y una salida de información, que es la que la gente utiliza para tomar decisiones, para aprender, para analizar situaciones. Y entonces, ese proceso es el mismo proceso que tiene cualquier computador. Usted, por ejemplo, desea escribir un texto y usted utiliza, vamos a suponer, uno de los programas de Microsoft Office, entra a Word y cuando usted comienza a digitar, usted está dando la entrada a datos al computador. Luego de que ya usted terminó de digitar, de escribir, como si fuera en una máquina de escribir, usted revisa el texto, le pone un nombre y graba el archivo, y entonces ya lo tiene ahí, pero va a salir por la impresora un documento que usted puede físicamente luego leer o compartir o revisar o firmar, y vamos a suponer que sea un contrato
y usted lo va a firmar, pues después puede incluso escanearlo, dándole entrada de nuevo. Es decir, que todo este tema de la computadora y de lo que es el procesamiento electrónico de datos es parte de la inteligencia artificial. Lo único que la base de datos es muy amplia, la capacidad de almacenamiento es enorme, y todo este conocimiento que uno viene adquiriendo o ha venido adquiriendo en el tiempo, participando 10, 12, 14, 16 años desde la primaria, secundaria, universidad, gente que han hecho maestrías y doctorados, pues han acumulado una serie de conocimientos, accediendo a la información científica, a la información social, a la economía, a los temas relacionados con su interés de aprendizaje, y también accediendo a los libros de texto, últimamente también ya en las últimas décadas, pues también accediendo a informaciones digitales, bibliotecas digitales, libros digitalizados, documentos digitalizados. Hay personas que les gusta el documento físico, porque en el documento físico pueden rayar un párrafo, ponerle una interrogación a un párrafo que le llama la atención, etcétera. Y son cosas que ayudan a tener, pues, a fijar conocimientos, aunque también todo eso se ha inventado de manera digital. Pero hay personas que se sienten más tranquilas, que tienen menos efecto en la visión por la luz de la pantalla de un computador, en lugar de esto, pues tener un libro físico leyéndolo, tiene menos impacto, menos reflejo de la luz. Y hay personas que prefieren leer un texto impreso físicamente a tener que leerlo en un computador. Pero el tema de la inteligencia artificial también se puede imprimir. Cualquier consulta que usted tenga la puede imprimir y pudiera leer el texto que usted está recibiendo como retroalimentación a una investigación, a una pregunta. Y desde el punto de vista de lo que sería educar, evidentemente que el tutor pues tendría que tener acceso al conocimiento de cómo manejar estos temas para poder acceder a la información y poderla compartir con los muchachos, que pudieran primero pasar por un proceso básico presencial, ¿verdad? O semipresencial, para que puedan alfabetizarse. Me estoy situando en un proceso educativo desde el inicio, ¿verdad? Se alfabetizan y ya tienen la oportunidad de leer, escribir, y al mismo tiempo tener acceso a informaciones que deberían ser útiles y que deberían ser en función del programa de enseñanza de los distintos niveles en los cuales debería estar pasando el estudiante. Que no es lo mismo, no es lo mismo estar en un aula, compartir con otras personas, tener esa amplitud de sociabilización que se da en las escuelas, y cuando usted ya se sienta en un escritorio solo, en la mesa de su casa, para ser autodidacta, accediendo a la información digital, bueno, también puede aprender, pero se necesita mucho más disciplina, más acompañamiento, y entonces no significa que no se pueda, pero tiene sus ventajas y sus desventajas. Desde el punto de vista de lo que sería la tendencia a corto, mediano plazo, digamos, evidentemente que los adultos, las personas que ya han cursado por el bachillerato y van hacia la universidad, tienen más oportunidad de sacarle ventaja a esto, y quizás en los niveles primarios y secundarios el tema de la enseñanza presencial pues sea fundamental para asegurar el conocimiento, asegurar la formación, asegurar temas incluso emocionales y psicológicos, porque estos muchachos deben aprender desde jóvenes que coexisten con otras personas, y entonces sacarlo del aula para que estén aprendiendo de una manera digital hasta en su casa, podría tener un impacto no deseado de largo plazo. Pero la pregunta fundamental era si era posible pensar en una educación con la inteligencia artificial
y evidentemente que es totalmente posible. De hecho, ahora mismo se está dando el caso de personas que están estudiando maestrías, doctorados, online, como dicen, y realmente tienen una escasa participación en vivo real con una persona que esté físicamente al mismo tiempo participando con el estudiante, sino que se trata de videos que se han grabado, que están allí, a los cuales el estudiante tiene acceso, pero realmente no existe la forma de preguntar y de que te den una respuesta en línea a la pregunta que se hace, porque se trata de videos que usted puede verlo a cualquier hora durante un tiempo, mientras la materia que se está produciendo, que se está supuestamente dando en ese trimestre, en esa semana, en ese mes, pues esté ahí vigente. Cambió de materia y quizás ya usted no tiene acceso a la información del mes anterior, porque ahora va a tener acceso a una materia nueva, con material nuevo, videos nuevos, y evidentemente un tutor que de alguna manera podrá mantener cierta comunicación con los participantes, pero que bajo ningún concepto es igual que cuando se tiene una presencia física tanto del estudiante como del profesor, y evidentemente que existen en este caso algunas limitaciones, ventajas, desventajas, limitaciones. También, tratándose de algo digital, se pudieran adelantar los procesos, porque una persona con mucha disciplina y mucho interés, de repente pudiera avanzar mucho más rápido, teniendo acceso a una serie de informaciones que están allí, y no teniendo que esperar la velocidad de los demás compañeros que quizá van más lentos, o quizá no tienen el mismo interés de avanzar rápidamente. De repente una persona muy dedicada, muy interesada, muy disciplinada, pudiera acelerar el proceso de terminar una carrera que pudiera normalmente durar 4 años y de repente la puede hacer en 2. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, y evidentemente no se tiene allí la experiencia que puede contar un profesor, y se pierde un poco el sabor de preguntas muchas veces importantes que un alumno puede hacer en un salón de clases. Seguimos con ustedes con nuestro último comentario del día de hoy en La Fuerza de la Verdad.